Damos gracias al Señor por este momento en la presencia del Señor, adorándole. Y estamos en su casa también para oír la voz del Espíritu Santo. Amén. Oír su bendita y su preciosa voz. Gloria al Señor. Queremos saludar y bendecir a todos los que nos miran a través de las redes sociales, a los que nos escuchan a través de la radio. Los bendecimos desde aquí y decimos, como dice la palabra, desde Sión te bendiga Jehová. Amén. Desde Sión te bendiga Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos gloriosos en Dios, amén. Aunque usted esté en lucha y en prueba, diga amén, en fe, amén. Dios es poderoso. Pero la iglesia de Cristo vive en un gozén espiritual, porque el mundo no vive tiempos de gloria, el mundo está viviendo tiempos oscuros y que se van oscureciendo cada vez más, tiempos difíciles, tiempos violentos, que a los creyentes no nos sorprende en absoluto. De hecho, lo estábamos esperando, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Nosotros sí sabemos lo que viene después de esto, sabemos lo que va a pasar. El mundo está en la incertidumbre. Muchos saben que este planeta no se puede sostener mucho tiempo más así. Pero no saben qué va a suceder y muchos directamente creen que un día la vida en la Tierra se va a extinguir y punto. Otros creen que el auto eléctrico nos va a salvar, qué sé yo. Y no es así, todo lo contrario, más bien. U otras cosas, ¿no? Y otros directamente no les importa. Hay otra gente que dice, a mí me gusta vivir y me importa vivir el día a día y comerme mi asado los fines de semana y punto. Mucha gente piensa así hasta que se enfrenta a la muerte, ¿no? Y después vienen muchas cosas, como una película, ¿no? La vida frente a los ojos y el no saber muchos para dónde van. Y otras personas que alguna vez se les ha predicado el Evangelio, frente a la muerte se rinden a Cristo y gloria a Dios. Por eso tenemos que sembrar la palabra, predicarle a la gente. No importa si no ves ningún resultado, no importa si vos no ves que alguien se arrepienta, venga arrepentido delante del Señor. Algunos sí, claro que sí. Siempre hay buena tierra donde cae la semilla, pero dejás la semilla sembrada y el Señor así en fracciones de segundo, en últimos momentos, ha salvado a muchas vidas. A muchas vidas. Pero bueno, así está el mundo, está todo profetizado y en Lucas capítulo 21, podemos buscarlo, lo hemos leído muchas veces, pero es lindo recordar la palabra y volver a ella una y otra vez, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Refrescando nuestro entendimiento, nuestra memoria y también ministrando nuestro entendimiento a través de la palabra. En Lucas capítulo 21 es lo que el Señor Jesús habló en Mateo 24, ¿sí? Las señales antes del fin. Y hay algo muy importante que ustedes lo saben, lo hemos enseñado muchas veces. A veces la confusión viene en algunos creyentes o en la interpretación de las profecías porque muchos no se dan cuenta de separar de que lo que Jesús dijo en Mateo 24, en Lucas 21, hay mensajes específicos para Israel y mensajes específicos para la iglesia en general. La palabra del Señor a veces en una profecía involucra varias cosas y muchas veces las profecías, la mayoría de las veces diría yo le llamo como un rebote en el tiempo, en la línea de tiempo. ¿Sí? Dios está hablando de esto. De repente hay profecías que hablan de la primer venida del Mesías, pero en esa profecía están incluidas cosas de la segunda venida.
Y cuando hablamos literalmente de la segunda venida de Cristo, hablamos de el reino milenial. ¿Sí? Se ha dicho y se lo ha mencionado muchas veces el arrebatamiento de la iglesia como la segunda venida. Esperamos la segunda venida. No está mal, no me voy a poner exquisito y fino con los detalles de las expresiones y demás. El Señor entiende a qué nos referimos y punto, ¿sí? Pero si vamos a hilar fino, lo que nosotros esperamos no es la segunda venida. Y si yo me quedo ahí, alguno me puede tildar de hereje. ¿Cómo que no esperamos la segunda venida de Cristo? No. Es que va a pasar algo antes. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia vienen 7 años terribles. Si usted cree que el mundo está mal, no le aconsejo que se quede a ver cómo va a estar el mundo en esos 7 años. Yo creo que para la gente que se quede le va a parecer una eternidad esos 7 años. Porque empieza a reinar el anticristo y los 3 años y medio iniciales son de engaño. A Israel se lo mete en el bolsillo el anticristo, un gran gobernante, seguramente va a ser una persona muy carismática, se va a ganar el cariño de todos, va a empezar a condonar deudas de naciones, va a traer soluciones, entre comillas, ¿no? a muchos problemas del mundo, y el mundo lo va a abrazar, y el pueblo de Israel va a creer que es el Mesías. Por no haber aceptado la primer venida del Mesías, no lo aceptaron a Cristo como Mesías, se van a comer de que ese es el Mesías. Y saben que en Juan Jesús lo profetizó. Él dijo una palabra que parece algo tan sencillo, pero eran palabras proféticas. Él dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, no me aceptan, no me creen. Va a venir otro hablando en su propio nombre y ustedes los van a recibir. Jesús les estaba profetizando a los judíos que iba a venir un falso Mesías. Y vamos a entrar en un juego de palabras porque yo escuché rabinos decir, hablando mal de Cristo, de que Cristo es el o de que Jesús, por ello no le llaman el Cristo, Cristo es el ungido, Jesús es el anti-Mesías. He escuchado rabinos decir que Jesús es el anti-Mesías. Entonces, cuando escucho estas afirmaciones de los rabinos, más clara me queda la palabra. Si para ellos Jesús es el anti-Mesías, entonces el Mesías que venga, para ellos, va a ser el anti-Jesús, el anticristo. Está claro, ellos se están condenando solo con sus palabras, ¿no? Pero ojo, no todos, hay muchos que están creyendo en Cristo también. También hay muchos que están creyendo en Jesús. Y es tremendo escuchar a un judío mesiánico, me encanta, es una bendición, es una potencia escuchar a un judío que cree en Jesucristo. Bien, esos 7 años serán terribles, pero a los 3 años y medio él rompe el pacto con Israel e Israel ahí se da cuenta, metimos la pata y bien hondo, porque este no es el Mesías, porque recuerde que el templo va a estar en pie esos 7 años. Se va a edificar el tercer templo, se va a hacer de una forma muy rápida. Yo sinceramente no sé cómo, pero este hombre va a lograr un acuerdo con los musulmanes para que en el monte del templo se pueda edificar el tercer templo. Acuérdense que ahí ahora está la mezquita de Al-Aqsa y está el domo de la roca, la cúpula dorada, y vayan a tocarle eso a los musulmanes, es motivo de una guerra mundial. Pero este hombre va a lograr la supuesta paz. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces hay un montón de profecías y hay que separar lo que es para Israel exclusivamente y lo que es para la iglesia. Se ha confundido muchas veces cuando se leen las palabras de Jesús allí en Mateo 24, en Lucas 21, donde dice, cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan a los montes. Suena es una frase muy común, muy conocida entre los cristianos. Y muchos dicen, hay que huyan a los montes, huyan a los campos. Hay que irse a los campos. Hay que irse a los montes. ¿Para qué? Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Para qué hay que huir a los montes? Y para huir de la persecución del anticristo. Entonces yo le preguntaría, ¿usted se piensa quedar? Ojo, puede haber persecución antes. De hecho, hay naciones que persiguen a los cristianos hoy.
Nada nos garantiza que no suframos persecución. Lo que estamos diciendo es que la iglesia no va a pasar por esos 7 años. No estoy diciendo que la iglesia nunca va a tener un problema. Ojo, hoy por hoy, gracias a Dios, en nuestro país, tenemos dejando de lado la cantidad de problemas que tenemos como país, pero tenemos libertad para ejercer nuestra fe y es algo tremendo, enorme, que hay que agradecer al Señor. Pero cuidado, en países vecinos, limítrofes, el Islam está metido y los terroristas están metidos y le dan libre albedrío y le dan libertad de movimiento. Bolivia y Paraguay son países que en estos últimos tiempos están otorgando visas y otorgando pasaportes a terroristas musulmanes. Y los tenemos pegados. Y no tenemos una frontera tan segura que digamos en el norte, ¿verdad? Bueno, no sé si algunos vieron en Casa Rosada, hay gente de la seguridad que cuida al presidente que están con los fusiles antidrón. Tuvieron que comprar y conseguir esa tecnología, que son unas cosas así rectangulares, enormes, parece de la Guerra de las Galaxias. Bueno, todo eso llegó. Son armas que no es que le disparan al dron, porque sería una estupidez, viene un dron con un explosivo, uno le dispara, ¡pum!, se mata solo. Esos fusiles antidrón lo que hacen es atraer a los drones y tirarlos, corta la señal de dirección y los derriba. Bueno, tuvimos que llegar a eso en países tan lejanos a todo lo que pasa en Medio Oriente, aparentemente, como es Argentina, ¿no? Pero los tenemos aquí. Europa está, hace años, hace décadas, Europa está ya invadida. Europa, por más que tenga fronteras seguras, tiene el gran problema que el terrorismo lo tiene adentro. Europa, que persiguió a los judíos, que los echó, los judíos andaban huyendo de país en país, y después vino la persecución de los nazis, y Europa se lavó las manos de los judíos, y Europa cometió el gravísimo error, que todavía no saben lo caro que lo van a pagar, de cambiar a los judíos por los musulmanes, los moros que le llaman allá en España. Ellos están sufriendo una invasión demográfica. Están preocupados los expertos europeos porque saben que en pocos años sus costumbres, su cultura va a desaparecer por la tasa de natalidad. La tasa de natalidad de repente en España es bajísima y según los estudios de los que saben de esta materia, dicen que la tasa está por debajo de lo que necesita una sociedad para mantener su cultura, su raza, vamos a decirlo así, aunque a algunos hoy les ofende la palabra raza. Vamos a dejarnos de todo, no somos de cristal nosotros, ¿sí? No la pueden mantener. Sin embargo, los musulmanes tienen hijos. Cada familia tienen 8, 10, 11. Una familia que tiene 5 hijos se la considera una familia pequeña. En Israel van cabeza a cabeza con los judíos, porque los musulmanes tienen un montón de hijos y los judíos tienen un montón de hijos. Están compitiendo, que esto es una realidad, para que no desaparecer. Sin embargo, en Europa, la cultura europea está condenada en unos años, y no estoy hablando de 100 años, no estoy hablando de 50 años, mucho menos, desaparecer. Hace años atrás ya, muchos años atrás, se burlaban de una niña, yo lo contesto aquí, se burlaban de una niña islámica, musulmana, porque iba a la escuela con su rostro tapado, vestida como visten ellos, y las niñas europeas se burlaban por su vestimenta, y esta chica, lejos de amedrentarse o de llorar porque le hacían bullying, pues tiene un carácter fuertísimo, una personalidad muy fuerte, las miró a sus compañeras y les dijo: aprovechen a reírse ahora, porque de acá a unos años ustedes se van a vestir igual que yo. Ellos lo saben y en la casa se lo enseñan. Todo esto está todo profetizado. Bueno, volviendo a lo que dijo Jesús, Él dijo: huyan a los campos, huyan a los montes. Se lo dijo a Israel, no a la iglesia, no era para los tiempos finales. Hoy todavía hay cristianos que están con eso de que hay que ir a los montes, hay que ir a los campos.
Repito, ¿para qué? No nos vamos a quedar para la época del anticristo, pero aún así, si hubiera una persecución antes, no sirve huir a los campos. Creo que usted ya sabe bien que existe tecnología más que suficiente para que, a lo sumo, si usted se va a un campo, puede llegar a ganar ¿cuánto? Lo que tarde un patrullero en llegar al campo o lo que tarde un dron para asesinarlo. Porque ahora ya ni usan aviones, no, ya con un dron. Te lo mandan al objetivo, ¡pum!, al país donde sea. El dron ese que explotó en Tel Aviv venía del mar. Venía del mar, venía de la zona de Yemen. Así le fue también a los hutíes. Los hutíes están, la mitad del país está tomado por los hutíes. Los hutíes son uno de los tantos grupos terroristas islámicos bancados por Irán. Ya vamos a volver ahí. Entonces, hoy no sirve huir a los montes. Si usted huye a un campo, ¿cómo hago para huir a un campo? Me tengo que comprar un campo para empezar. Bueno, es que voy y planto bandera, esto es mío, y me traigo unas vacas, unos chanchos, que ¿de dónde las voy a sacar? Las tengo que comprar. Porque si huyo en un campo pero no tengo para comer, me muero solo en el campo. Es lo mismo que me muera en la ciudad. Hay que usar la lógica. Y en la pandemia se vio que no sirve. Aquí en San Luis, miren que Argentina no tiene tanta tecnología como los países del primer mundo, pero sí hay tecnología suficiente para controlarnos, eso sí está. Quédese tranquilo que eso está. Aquí en San Luis, cayeron en los campos, y lo sabemos por personas conocidas, nos cayeron 2 o 3 móviles, estábamos trillando, no hay nadie, no podíamos contagiar a nadie de COVID, ni alguien nos podía, ¿quién nos iba a contagiar? Una vaca, un chancho. Estábamos arriba de la máquina y cayeron los móviles, tiene que bajarse, no puede seguir trabajando. ¿Pero cómo? Es una cosa absurda. Porque hay una orden, no se puede mover, le cayeron en los campos. Quiero otro ejemplo más terrible todavía. Afganistán. Hace poco tomaron el control los talibanes. Y muchos huyeron a las montañas. Los masacraron. Peor que animales, en cuestión de horas. No hay donde esconderse. Hoy hay tecnología que no te permite esconderte en ningún lugar. Y si te compras un campo, es muy fácil. Entran a Catastro, mira dónde está este. Allá lo vamos a buscar. Es fácil. En los padrones, te investigan tus redes sociales. Mira, este es evangélico. Saben qué fe tenemos por nuestras redes sociales. Te van a buscar. ¿Pero por qué Jesús dijo eso? Se lo dijo a Israel porque Jesús les estaba profetizando. ¿Cómo empieza esa profecía? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Al templo de Jerusalén. Los discípulos le dijeron, mira qué edificios, mira qué hermosura, qué arquitectura, qué construcción. Y Jesús, les pinchó el globo, dijo, no va a quedar nada de eso. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal hay de los últimos tiempos? Bueno, y ahí Jesús empieza, y lo inmediato que le anuncia a Jesús es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo, que sucedió en el 70 después de Cristo. Y a ellos, a los judíos, le dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los campos, huyan a los montes. Nosotros, no nos puede decir a la iglesia de otros países, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, podríamos enterarnos hoy por las noticias, pero nosotros no estamos allí. ¿Y qué sucedió? Los romanos, que ya estaban dominando Israel, usted ya sabe, cuando Jesús nació estaban los romanos, fue el imperio que dominó Israel después de los helenistas, después de los griegos, y cuando quieren aplastar a Jerusalén, Jerusalén se defiende y logran, en las primeras batallas, logran derrotar a los romanos. Ahí es donde ellos tendrían que haber recordado las palabras de Jesús
y en vez de quedarse a celebrar la victoria, huir de Jerusalén. Pero como no le creyeron a Jesús, se quedaron y los romanos volvieron con más fuerza porque no los ibas a dominar así nomás. Eran un imperio que por algo dominaron, ¿cuánto? Como 1000 años, ¿no? 1000 años dominaron los romanos. El imperio que más perduró. Vinieron y los aplastaron. Y ahí destruyeron el templo y todo. A ellos Jesús le estaba diciendo, huyan a los montes, no se queden. Para nosotros, ahí en Mateo 24 y en Lucas 21, también hay palabras proféticas. También hay. Pero hay un reloj, hay un indicador que Jesús nos deja en Lucas 21. Podemos leer versículos 28 y 29. Lucas 21. Versículos 28 y 29 dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Lejos de asústense, escóndanse bajo de las piedras, empiecen a llorar y a temblar, dijo, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Nosotros cuando vemos lo que está pasando y que a cabalidad se están cumpliendo las profecías bíblicas, tenemos que levantar nuestras cabezas y decir gloria a Dios. Falta menos. Falta menos. Jesús también propuso esta comparación, versículo 29. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. ¿Por qué en esta iglesia hablamos de geopolítica y de sucesos internacionales? Te dirá, ¿para qué usar el púlpito para eso? Yo lo puedo ver en los noticieros. Usted va a ver cosas en los noticieros, pero no va a ver toda la verdad. Eso se lo garantizo. Porque Jesús nos dejó una orden que tenemos que estar atentos a los sucesos de Israel y de las naciones. Cuando dijo, fíjense en la higuera es Israel. La higuera, como el olivo también, representa a Israel. Jesús está diciendo, observen las cosas que pasan con Israel y lo que pasa con el mundo, y sobre todo el mundo árabe, los que rodean a Israel. Fíjense, porque eso les va a dar a ustedes indicios de los tiempos que están viviendo. Observen. Y dice el versículo 30, cuando brotan las hojas, le vamos a poner fecha a esta frase, 14 de mayo de 1948. Israel es declarada nación. Ahí brotaron las hojas de la higuera. Ustedes pueden verlo con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Sin miedo. Jesús, el Mesías. Y aún en la literatura rabínica, siempre el verano y el sol es un nombre profético de Jesús. Está anunciando al Mesías. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando nazca Israel, cuando broten las hojas, estén atentos porque está cerca el Mesías. Está cerca. Está cerca el sol de justicia. Y dice el 31, igualmente cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca y les aseguro, versículo 32, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué es esta generación? Dos cosas. Lo que le anunció Jesús de la destrucción de Jerusalén iba a pasar en esa generación. Pero también está hablando, por eso el Señor pone varias cosas en las profecías, ¿no? Que hay que empezar a separarla y tomar lo que es para nosotros, para la iglesia de Cristo. Parece difícil, pero cuando nos vamos metiendo en la palabra y en el contexto bíblico empezamos a descubrir estas cosas. Primero, cuando suceden estas cosas, no pasará esta generación. La generación del tiempo de Jesús no pasó hasta que vino la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero también lo que Jesús está diciendo, la generación que vea nacer a Israel. Y alguno puede decir, pero pastor, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Exacto, ni el día ni la hora. La proximidad sí, porque si no Jesús no hubiera dejado profecías. ¿Para qué? Las profecías están para que sepamos la proximidad.
Ahora, ¿qué es una generación? Bueno, se la consideraba una generación 100 años. Y si tomamos la generación como se considera en los Salmos, que dice los más fuertes 70 años y los más fuertes 80, puede ser una generación de 80 años. Bueno, desde que nació Israel pasaron 75 años, creo, ¿no? 75 años. Estamos ahí, ¿no? Años más, años menos. Lo que hay que estar es atentos siempre, siempre. Bien, nosotros esperamos el arrebatamiento y hay tres corrientes teológicas respecto a este evento. Hay una que es la que tiene más respaldo bíblico, y no es porque es la que yo creo, sino porque realmente es la que tiene más respaldo bíblico, es que la iglesia va a ser arrebatada antes del gobierno del anticristo. Por muchas cosas, porque Jesús y la palabra anuncia que el Señor no nos puso para ira, sino para salvación, y lo que la tribulación y gran tribulación no es la tribulación que sufre hoy la iglesia, de persecuciones, no, esos 7 años son de ira de Dios derramada sobre el mundo, y el Señor no puede derramar su ira sobre su iglesia. Es como que usted tenga 5 hijos y uno se portó mal y usted los casca a los 5. Para todos hay. Parejito. Sería una injusticia. Usted va a corregir al que se portó mal. ¿Se acuerda la negociación de Abraham con Dios? Si hubiera 30 justos, si hubiera... Y no había ni 30 justos, ni 10. Pero ¿qué hizo el Señor? Saca a Lot y su familia, y después que los saca de allí, de las ciudades de la llanura, de Sodoma, de Gomorra, Zoar, Seboín, todas esas ciudades de la llanura, una vez que el Señor los saca, derrama juicios sobre esa tierra. Primero saca el Señor y derrama juicios. Con Noé, ¿los ahogó a todos? No. Ahogó a los que no creyeron, y entre ellos los gigantes, ¿sí? Pero a Noé y a su familia les otorgó una vía de escape, era el arca, y Jesucristo es el arca de Noé. Jesucristo es el arca de salvación. El mundo va a ser condenado, enjuiciado, y al fin va a ser destruido del todo, ¿sí? Porque hoy, si llegamos con el tiempo, vamos a llegar al fin del mundo, ¿sí? En el estudio, no todavía en miraron feo. Porque algunos se estaba levantando y se estaba yendo. Si es el fin del mundo, si usted se va, igual no se escapa, no. ¿Por qué digo que no va a llegar el fin del mundo ahora? De eso estoy seguro. Porque primero tiene que reinar el anticristo, tiene que venir el reino milenial y después viene el fin del mundo. De eso sí, le puedo asegurar, no va a ser ahora. Mire, puede explotar el 70% del planeta, pero el fin del mundo no va a ser ahora. Eso se lo voy a garantizar por la Biblia, no porque a mí me parece, ¿no? Bien. Sí, sin comparación. Y para Israel se cumple lo que dice días de angustia para Jacob como nunca hubo. Va a superar lo que sufrieron con los nazis, que mataron 6 millones de judíos, los trataron peor que animales, y va a ser peor, porque ojo que los israelitas van a sufrir mucho, mucho. Ahí yo creo que ahí, por un lado van a ser redimidos, pero van a pagar lo que hicieron con Jesús. No es por gracia, va a ser por obra. O sea, tengo que dar la vida para ser salvo. Nosotros, si de repente partimos de este mundo y no hubo una persecución aquí en Argentina, listo, somos salvos igual por la gracia de Cristo, pero en ese momento va a ser poniendo, según Apocalipsis, los decapitados, dice las almas de los decapitados. Quizá ese sea el método. Seguramente ese será el método de ejecución del anticristo. Y vos fijate que lo que quieren hacer es islamizar el mundo, y el método favorito del Islam para ejecutar es cortar cabeza. Fíjate vos, cómo está todo conectado. Bueno, y lo que les estaba diciendo, hay muchos ejemplos en la Biblia que el Señor separa, no va a derramar su ira. Ojo, no digo sobre los evangélicos, va a haber un montón de evangélicos que se dicen ser evangélicos y se van a quedar. No es sobre los evangélicos, es sobre los que realmente
amemos su venida, con la ayuda del Señor, con el auxilio del Espíritu Santo, nos mantengamos en fidelidad, en santidad, despiertos espiritualmente, para que cuando suene la final trompeta nos vayamos con Él. Amén. Esa es nuestra fe, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Después hay otra teología, que hay pastores muy queridos y respetados por nosotros, buenos siervos de Dios, que piensan de otra forma. Que la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio. Y que a los 3 años y medio Jesús arrebata a la iglesia. No sé si alguno de ustedes escuchó esta línea interpretativa, teológica. Si yo me siento a charlar con un pastor que piensa así, no me peleo con él. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando es otro punto de vista, y ahora más o menos les voy a decir basados en qué están, porque alguna base tienen que tomar. Pero no es una doctrina herética, por más que estén equivocados. Le voy a decir por qué. Porque esa enseñanza no produce en el creyente nada dañino. Produce exactamente lo mismo que lo que nosotros enseñamos. Porque si estamos enseñando para irnos con el Señor en el arrebatamiento, hay que estar bien prendido del Señor, hay que estar en santidad, hay que estar en oración, hay que congregarse, hay que ser fiel a Dios. Usted está preparado para que cuando suene la final trompeta usted se vaya con el Señor. Pero los que predican que va a haber que pasar 3 años y medio de tribulación, es exactamente lo mismo. Si usted no se prende del Señor, si usted no ora, si usted no vive en santidad, si usted no agrada a Dios, el anticristo usted se lo come crudo. Entonces el efecto en el cristiano es exactamente el mismo. Exacto. No va en contra de la doctrina salvífica. Eso es, sepan hermanos esto, si quieren anotarlo, cuando usted tiene que ver en el Evangelio 2 o 3 líneas de interpretación de una doctrina, si hay una que afecta a la doctrina salvífica es herética, es satánica. Ahora, si hay una que no afecta la doctrina de salvación, bueno, me puedo sentar con esos siervos de Dios o teólogos y decir, bueno, ¿y por qué usted piensa así? Y probablemente ni él me convenza a mí, ni yo a él. No hay problema. No hay problema. Ahora, si se levanta uno a predicar, viva usted como quiera, total, si usted aceptó al Señor una sola vez, esté como esté, haga lo que haga, cuando venga Cristo usted se va, a esa doctrina yo la voy a rebatir. Es así. Porque se está empujando al pueblo de Dios al liberalismo y a que muchos, y eso pasa, a que muchos crean que son salvos y cuando venga Cristo se queden. Y eso es peligroso. Las doctrinas que afectan la santidad del creyente, la relación del creyente con Dios, esa doctrina hay que entrar en lo que dice en Judas, que tenemos que contender ardientemente para defender, ¿sí? Claro, hablando de la doctrina de que el Señor viene después de los 3 años y medio. Pastor Manuel Sierra, nosotros tenemos prédicas en la radio, muy lindas prédicas, es un siervo de Dios, pero él tiene esa corriente teológica y nosotros le enseñamos a usted, conforme a la palabra, no ponemos las prédicas de él que hablan de ese tema para que usted no se confunda. Aunque el que tiene criterio bíblico y fundamento bíblico sabe bien, ¿no? Pero, ¿cuál es una de los argumentos que ellos tienen? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, donde la serpiente persigue a la mujer y ellos interpretan que es la iglesia, ¿sí? Pero de persecución, como les repito, hoy en la actualidad hay gran parte de nuestros hermanos que están sufriendo persecución y no está el anticristo, ¿no? Nosotros estamos hablando de el reinado del anticristo. Bueno, pero hay otro fundamento que ellos toman. La final trompeta. Pablo dice a los corintios, a la final trompeta va a ser el arrebatamiento. Y de ahí se van a Apocalipsis, las 7 trompetas de Apocalipsis. Y la 7ª trompeta, que es la final, es en plenos juicios, pleno reinado del anticristo. Pero hay un pequeño gran detalle, y preste mucha atención. Cuando Pablo habla de la final trompeta, Apocalipsis no se había escrito.
Apocalipsis se escribe entre 25 y 30 años después de que Pablo le escribe a los Corintios. De manera que Pablo nunca podía tomar la séptima trompeta de Apocalipsis como ejemplo porque no estaba escrito. Y además hemos estudiado que los judíos consideran la final trompeta, ¿cuál? La fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Cuando a un judío le decías la final trompeta, ellos sabían que era la fiesta del Yom Teruah. Y lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo es que cercano a la fecha del Yom Teruah es que va a ser el arrebatamiento, como fue Cristo inmolado en Pascua, como resucitó en la fiesta de primicias, como vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, en Shavuot. Cada fiesta judía anuncia un evento profético o varios eventos proféticos. Lo hemos estudiado aquí, nos ha llevado creo que hasta más de 2 meses estudiar las fiestas judías, las 7 fiestas. La final trompeta cualquier judío interpreta que es fiesta del Yom Teruah, no la séptima trompeta de Apocalipsis. Pero hay otro detalle y quiero que lo analicemos juntos porque esto anoche vino a mi mente y el Señor me estaba hablando de otro detalle muy importante. Yo escuchaba, y no es por hablar mal del hermano Sierra, por favor, acabo de decir que no tengo ningún problema con el que piensa diferente porque no afecta en nada a la salvación, así que no hay problema. Porque hay una tercera línea que piensa que Cristo viene después de los 7 años, ¿sí? También. Que es muy parecida, piensan lo mismo o muy similar a los que creen que va a venir en la mitad. Así que no hace falta que aclare eso porque tienen los mismos fundamentos. Pero anoche yo estaba meditando en este tema y viene algo a mi mente y el Señor me habla y me dice, hay un detalle, porque el hermano Sierra, lo escuché el otro día, decía, yo les puedo garantizar que el arrebatamiento no va a ser hoy ni mañana, ni pasado, porque tienen que suceder muchas cosas todavía para que suceda el arrebatamiento. Entonces él garantizaba, no diga amén, porque no es así. No. Está bien, está todo bien. No es así. Yo no le puedo decir a usted, Cristo no va a venir hasta que no suceda todo. No. También le escuchaba al pastor Jimmy Swaggart, buen siervo de Dios, tremendo siervo de Dios, que él decía lo contrario. Él decía, no falta una sola profecía para el arrebatamiento de la iglesia. Ya no tiene que cumplirse nada. Todo está cumplido para el arrebatamiento de la iglesia. O sea que Cristo puede venir en medio de este culto o cuando salgamos a la calle, y qué lindo que así fuera, ¿no? La verdad que eso sería glorioso. ¿Puede venir mañana? Yo no puedo decir que les garantizo que el arrebatamiento no va a ser hoy, ni mañana, ni pasado. No, al contrario. Al contrario. Pero ¿por qué el hermano dice así? No lo dice de malo ni con mala intención. Tiene la misma intención que tenemos nosotros al predicar. Que la gente corra a Cristo, que se agarre del Señor, ¿no? Porque él está viendo, según su interpretación, que tiene que manifestarse el anticristo, que tiene que levantarse el tercer templo, que tienen que transcurrir 3 años y medio de esos 7 años, que es Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. De ahí se saca esos 7 años, esa semana de año. Y él está seguro de que tiene que suceder todo eso para que Cristo venga. Por eso él dice, yo les garantizo que el arrebatamiento no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado. Pues yo le digo lo contrario. Para el arrebatamiento está todo cumplido. Todo. Para el milenio no. ¿Por qué? Porque tienen que pasar los 7 años del anticristo, ¿verdad? Bueno, lo que estaba meditando anoche y el Espíritu Santo me habla, dice, hay un detalle que no se tiene muy en cuenta cuando se analiza de por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación y gran tribulación del reino del anticristo. Porque en el siglo I, la era de los apóstoles, ellos anunciaron cosas futuras, tuvieron revelación de Dios del futuro, de las profecías escatológicas que son del tiempo final. Sin embargo, y piense conmigo, ayúdeme a pensar, dígame si estoy equivocado. ¿Ellos qué creían? ¿Que Cristo podría venir ya? ¿O no? ¿Qué hablamos estos días? ¿Cómo se saludaban ellos? Maranata, Cristo viene.
Pablo le está hablando a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos, y vuestra amabilidad sea conocida, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, el Señor viene. Ellos enseguida despertaban a su hermano y le decían, podemos estar hablando de cualquier cosa, mirá, me compré un camello con 2 jorobas en B, con carburador Holley, qué sé yo, pero no te duermas, mirá que Cristo viene. Ellos estaban seguros de que en cualquier momento Cristo podía venir. ¿Por qué ellos estaban creyendo de que el arrebatamiento podía ser ya en el momento si supuestamente se tenían que cumplir un montón de profecías? ¿Qué le parece a usted? Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta. Es un detalle muy importante. Y bueno, ahí vamos a ser de abogado del diablo un poco. Podríamos decir, bueno, pero porque ellos creían que de repente Nerón César era el anticristo. Sí, bueno, pero cuando Pablo escribe y dice a los tesalonicenses, está hablando del arrebatamiento y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados, transformados y arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes, en el aire. Pablo estaba teniendo en cuenta Cristo puede venir ya y nosotros que estamos vivos vamos a ser transformados. Y cuando Pablo escribe esto, todavía Nerón no estaba en el poder. De hecho, Pablo muere, es ejecutado bajo el gobierno de Nerón. Así que descartamos eso. Tenían que cumplirse muchas cosas, tenía que venir la apostasía y tenía que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Sin embargo, ellos estaban creyendo que Cristo podía venir en cualquier momento y arrebatarlos. Así que, o una de dos, o todos los apóstoles estaban confundidos y el Espíritu Santo ahí miró para otro lado cuando ellos escribieron eso, o realmente nosotros estamos en la línea correcta. Cristo puede venir en cualquier momento y luego se va a desatar todo lo demás. Otra base que toman los que creen que vamos a pasar por la tribulación o por parte por lo menos, ¿no? Que ellos dicen, lo que escribe Pablo también a los tesalonicenses, dice respecto al día del Señor y a nuestra reunión con Él, no tienen que turbarse ni equivocarse ni por carta ni por palabra en el sentido, bueno, todo lo que empieza a hablar Pablo dice, no, porque no va a pasar, no va a ser hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces toman una mala interpretación textual allí, de que para nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, entiéndase, tiene primero que manifestarse el anticristo. Ellos se basan en eso. Sin embargo, Pablo está mencionando dos cosas. Está hablando del día del Señor, que es el juicio que va a venir al mundo, y nuestra reunión con Él, que es otro evento. Son dos eventos distintos. ¿Me entiende? Son dos eventos distintos. Bueno, esto para más o menos que usted sepa, si usted escucha otra línea de interpretación, otra línea teológica, que le repito, hay muchos buenos siervos de Dios, buenos pastores, buenos predicadores que creen diferente. Nosotros por mucha evidencia bíblica, yo le mencioné algunas nada más, hay una parva de evidencia, creemos distinto, pero no condenamos a nuestros hermanos que piensan de otra forma porque no afecta en nada a la salvación. ¿Sí? No afecta en nada. Porque en realidad hay que tener en cuenta algo que también dice la palabra, que hay muchos anticristos, porque el espíritu del anticristo ya estaba reinando. El espíritu. Y en realidad esta gente fue anticristo, pero no era el final, el que iba a gobernar el mundo. Vos fíjate que la ambición que ellos tenían era dominar el mundo. Pero de repente el mundo se les hizo grande para sus ejércitos. Es más, muchos hicieron aguas con Rusia, porque tenían kilómetros y kilómetros y kilómetros que atravesar y no llegaban más de un pueblo a otro. O sea, el mundo les quedó grande ya en Rusia nada más. Y fracasaron, ¿no? Pero esa era la intención, gobernar el mundo. Bueno, el último, el que va a hacer el pacto con Israel y va a lograr que se edifique el tercer templo,
ese va a lograr dominar el mundo. Pero no con invasiones militares, sino con engaño. Con engaño. Va a ser mucho más barato que tener un ejército, que de hecho va a tener un ejército multitudinario, habla de 200 millones la palabra, pero eso es fácil, lo resuelve con China, nada más ya lo tiene resuelto, Rusia, y miren cómo todo está concatenado. Estábamos hablando recién de los hutíes. Bueno, está la batalla de Armagedón que se va a desarrollar cuando Cristo venga a establecer su reino. Ahí sí, la segunda venida. Vamos a llamarle, para entender, segunda venida a la venida presencial, no en las nubes en el aire, sino la venida presencial de Cristo. Zacarías capítulo 14. Posará sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, y se hará un gran valle. Bueno, toda esa profecía habla literalmente de la segunda venida, no el arrebatamiento, segunda venida de Cristo. Para eso, nosotros ya estuvimos con Él, ¿en qué? Tribunal de Cristo y bodas del Cordero. A lo que todo le tenemos un poquitín de miedo. El tribunal, no me venga nadie y decir, no, yo paso, pero voy como piña. No. No. Ahí todos vamos a estar. Pero ¿saben qué? En pie. Jesús lo dijo aquí en Lucas 21. Oren para estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice? Y escapar de todas estas cosas. Esa es otra evidencia que el Señor va a sacar a su iglesia antes de la ira que se va a derramar sobre el mundo. Pero dice, oren. Agárrense, ¿sí? Bien. En la segunda venida Cristo viene, y no es que viene y ya estableció el reino y ya hay paz. No, no, es una hecatombe. Por eso la segunda venida de Cristo está representada en la fiesta judía por el Yom Kippur, en la fiesta que venía después del Yom Teruah, que es el día de la expiación, es un día de angustia, de quebrantamiento. Por un lado, Israel reconociendo que es de verdad Él el Mesías y rasgando sus vestiduras, quebrantándose, dice, van a hacer gran lamentación como un padre se lamenta por su hijo único, por su hijo primogénito. Dice, ¿qué va a decir Israel? ¿Cómo? ¿Cómo pudimos rechazarlo a Él? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo sabemos que habla de Jesús? Porque hay un término maravilloso, dice, mirarán a mí al que traspasaron. Está en Zacarías también. Mirarán a mí al que traspasaron. Tremendo eso, ¿no? Pero luego Apocalipsis amplía ese concepto. Mira, tenemos miles de cosas para hablar de esto. Yo sé que no voy a llegar con todo. Amplía el concepto y dice que todos los linajes de la tierra harán gran lamentación por él. El mundo entero. Pero, ¿qué sucede? La batalla de Armagedón. Porque está gobernando el anticristo y se le viene el Señor con sus ángeles y con nosotros en caballos blancos, ¿sí? Todo esto no es mitología, está en la Biblia. Y el tipo se resiste. Está apoyado por el dragón, por Satanás. Y se arma una guerra mundial que se va a desarrollar en el valle de Meguido, que es el Armagedón. Esa es la guerra de Armagedón. Ahí intervienen la bestia y el falso profeta, por eso sabemos que es en ese tiempo. Porque dice que el Señor ahí los destruye, los vence, y los primeros que van al lago de fuego y azufre son la bestia y el falso profeta. Ahora, Satanás, vos todavía no. Vos vas a prisión preventiva. ¿A dónde lo llevan? Al abismo. Y eso está en el centro de la tierra. Eso está en el centro de la tierra. El infierno, propiamente dicho, y ahora sí me voy a poner un poco exquisito con los términos, pero es para que aprendamos todos. El infierno no es el castigo eterno. Muchas veces dijimos, ¿no? Se va al infierno por siempre. Bueno, es una forma de decirlo globalmente, pero en realidad el castigo eterno no es el infierno. El infierno está en el centro de la tierra y lo dice la Biblia. No es interpretación mía. ¿Cómo puede estar el castigo eterno en un lugar que va a ser destruido y va a desaparecer? Eso ya es lógica nada más, ¿no? Pero además, el infierno es como la celda de una comisaría.
Cuando se emite el juicio y la persona es condenada, va al penal. Entonces, para que entendamos, el infierno es la celda, son las celdas de la comisaría. ¿Cuándo se va a emitir el juicio? El juicio del trono blanco, que viene al final del milenio. Y ahí el Señor despierta a los muertos perdidos, los lleva a juicio y por no estar escrito su nombre en el libro de la vida, ahí van a la prisión definitiva, ahí van al penal, que es el lago de fuego y azufre que no está en la tierra, está en otra dimensión del cielo. ¿Vamos entendiendo? La gente que hoy está en el infierno no estará ahí por siempre. Pero no es que sale de ahí y se va al purgatorio o puede que zafe, no zafa más. La Biblia dice que está establecido, Hebreos 9:27, está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay ofrenda por los muertos, no hay nada que pueda cambiar de lugar las almas de donde están. Esas son creencias paganas, la reencarnación y el purgatorio, son creencias paganas que tenían más que nada como fin recaudar dinero, punto, es así de fácil. Decir, bueno, pagá por tu abuelita que está en el purgatorio, así sale rápido ahí, tenés que poner tanto. Era así, es la realidad. Era una cuestión económica y crearon eso en uno de los tantos concilios que hubo, ¿no? Bueno, así que el Señor va a despertar a los muertos condenados, pero volviendo al inicio del milenio. Batalla de Armagedón, van al lago de fuego y azufre, la bestia y el falso profeta. Yo siempre digo, ellos cortan la cintita de inauguración, porque todavía no hay ni un alma ahí. Eso viene después de los 1000 años. Y el diablo es enviado al abismo atado por 1000 años. Una vez el diablo atado, se acabaron las guerras, se acabó la enfermedad. Y esto que yo lo dije muchas veces, pero lo digo de nuevo para dejarlo claro. ¿Cómo sabe usted, pastor, que son 1000 años literales y no es un día? Porque dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No siempre aplica. No siempre. ¿Cuál es la prueba o una de las pruebas de que va a ser literal 1000 años? La edad de los hombres será como la de los árboles. Profecías mileniales. Está hablando de muchos años de vida, no es un día. Entonces, en este caso no aplica que 1000 años son como un día. Bien. Estamos esperando primero que nada el arrebatamiento, pero luego que estemos con el Señor en las bodas del Cordero y demás, vamos a bajar con Él y queremos ver este mundo antes que sea destruido, antes que venga el fin del mundo, de verdad, no como lo ha visto Hollywood muchas veces. Queremos ver este mundo convertido en un vergel. Y de verdad paz, pero paz verdadera, no la paz que ofrece el hombre. ¿Sí? Que ya no hay más enfermedad. ¿Y por qué Jesús? A ver, alguno se puede preguntar, vamos a usar la mente, la cabeza, la imaginación. ¿Por qué Jesús tiene que venir a reinar 1000 años? ¿Por qué directamente ya nos llevó? Estamos todos en el cielo, nos quedamos allá, destruye la tierra, ¡pum! Listo, se terminó. Porque se tienen que cumplir las profecías, lo que el Padre le prometió a Jesús. Está profetizado, te he dado como heredad todas las naciones de la tierra. Como Cristo murió, resucitó, obedeció al Padre, hizo ese sacrificio, Él tiene como premio, primero que nada nuestras almas, pero como premio vas a gobernar esa tierra donde fuiste a sufrir. Así como el sufrimiento de Cristo no fue solo espiritual, fue físico en este planeta, el premio de Cristo no es solo espiritual, es físico en este planeta. ¿Entendemos? Tiene que gobernar, se tiene que cumplir que el Señor va a gobernar la tierra. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Y me encanta cómo Dios honra a los que le honran. Agarre esto para usted. Honre al Señor porque Dios le va a honrar a usted. Si Cristo no viene antes, hasta cuando usted no esté más en la tierra, Dios lo va a seguir honrando a usted. A David lo está honrando hasta el día de hoy y lo va a honrar hasta el final y se lo había prometido el Señor. Mire que David se equivocó, pero David se humilló delante del Señor, tenía un corazón bueno delante de Dios, a pesar de sus graves errores. Dice, y me encanta este término, va a gobernar y se va a sentar en el trono de David, su padre. Está hablando del Cristo
glorificado, ya no el Cristo humano como nosotros, el Cristo glorificado que va a venir a reinar, pero el Señor le está dando una honra a David por gracia, una gracia extrema. Dice, se va a sentar en el trono de David, su padre. Todavía Dios le está reconociendo a David ser de la descendencia o de la genealogía, la ascendencia de Jesús. Cuando dice de Jesús, que es maravilloso, los términos bíblicos son profundos, por eso la Biblia es como una espada, porque va bien hondo. Dice de Jesucristo, dice que es la raíz y la descendencia de David. Este Jesús que estaba antes de David, este Jesús que existe por la eternidad, que existe antes que el ser humano, estaba antes de David, pero en lo humano, en la carne, vino después de David, de la familia de David. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que es esto! Hijo de David, era una honra tremenda. Y el que le decía a Jesús, hijo de David, estaba reconociendo algo que ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos reconocían en Jesús. Hubo pecadores, hubo ciegos como Bartimeo, Jesús, hijo de David. Nosotros que nacimos en otro tiempo y en otro territorio a miles de kilómetros y le decimos, Jesús, hijo de David. Tuviste misericordia de mí y necesitamos que Él siga teniendo misericordia. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Gloria, como dice el tema de Petra. Cristo, príncipe de paz. Él es el verdadero rey de paz. Amén. Características de ese gobierno, todas buenas. Ahí sí, todas buenas. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vamos a leer algo mientras el tiempo nos permita. No, y ojo que ellos tuvieron que cambiar la doctrina. Se vieron superados ellos mismos. Estamos hablando de los testigos de Jehová. Claro. Ellos creían, no te lo van a decir cuando vienen a golpearte la puerta a tu casa, pero ellos creían, su doctrina era que los salvos iban a ser solo 144.000. Esa era la doctrina base de los testigos de Jehová. Pero nadie te lo va a decir o te lo van a negar, porque eso los deja en evidencia que son una doctrina herética. Y herética principalmente porque dicen que el Espíritu Santo no es una persona, es una energía, y que Jesús sí es el Hijo de Dios, es el Salvador, pero no es Dios. Ahí sí hay herejías que tienen que ver con lo salvífico. Ellos decían que iban a ser 144.000 los salvos. Cuando crecieron tanto, se vieron superados a sí mismos, cambiaron y le dieron una vuelta de tuerca a la doctrina y dijeron, no, 144.000 están destinados al cielo, el resto van a reinar en una tierra restaurada. Y de ahí viene el dibujito del niño jugando con el león y con la serpiente, haciéndose un collar con una boa y todas esas cosas que hacen, ¿no? Bueno, que eso en realidad es lo que va a suceder en el milenio. Pero los salvos estamos todos destinados a reinar en el cielo con Cristo, a vivir en el cielo con Cristo. No algunos allá, otros acá, ciudadanos de pasaporte latinoamericano, ustedes se quedan en la tierra y confórmense con eso, pasaporte europeo, estadounidense, están en los 144.000, arriba. Sería una cuestión discriminatoria del Señor, ¿no? Y no, nos van a tener que mandar una foto, algo. Apocalipsis 20, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió, o sea, atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Dónde venimos a descubrir? Bueno, usted ya lo sabía, pero ¿dónde revela literalmente que esa serpiente que engañó a Eva en Génesis es el diablo? Mire usted, en Génesis engaña a Eva, en Apocalipsis literalmente dice que es la serpiente antigua, porque en Génesis no dice que fue el diablo. ¿Se dio cuenta usted?
No lo dice literalmente, pero sabemos que es así porque toda la Biblia habla del engañador, padre de mentira, que esto, que el otro. Bueno, pero en Apocalipsis nos encontramos en este versículo, lo dice de forma literal que esa serpiente antigua es Satanás, el dragón. Piense usted en civilizaciones que tienen o naciones que tienen al dragón como su emblema. Sí. Perdón, hermanos chinos, los que son creyentes, gloria a Dios. ¿No encontraban las pictografías y esculturas de civilizaciones antiguas? Dragones, serpientes, gente con la cabeza alargada, que todo, no, son los Anunnaki, son los esto, aquello. Eran mansos demonios que pedían sacrificios humanos. Todavía nadie sabe cómo desaparecieron algunas comunidades de pueblos originarios. En Machu Picchu, por ejemplo, en Perú. No se sabe todavía los mayas cómo desaparecieron de un día para el otro, ¿no? Bueno. Seguimos, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, aquí nuevamente lo dice, 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Algunos creen que son los 12 apóstoles. Y vi a las almas de los decapitados. Acá están los que se salvaron en la gran tribulación. Porque hay un pequeño grupo de gente que se va a salvar. Digo pequeño comparado con lo que es el mundo, ¿no? Pero poniendo la vida. Y dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Aquí te está diciendo que son los del tiempo de esos 7 años, del gobierno del anticristo. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios es tan bueno que aunque se hayan salvado en tiempo extra, no les va a dejar perderse el milenio. Pero sí hay algo que se perdieron. A ver si alguien se da cuenta. Las bodas del Cordero, ahí no estuvieron. Ahí no estuvieron. Si estoy ahí, que sea del lado del juez, no en el banquillo de los acusados, porque en el juicio del trono blanco no va a haber ningún salvo. Ningún salvo. Es la continuación del milenio. Y espero que realmente sea poco, ¿no? Pero porque al fin de los 1000 años, ahora lo vamos a leer, Dios va a permitir que sea soltado el diablo. Va a ser una prueba para la gente y las naciones que fueron buenitos porque el diablo estaba atado. Pero el ser humano tiene que tener la oportunidad de equivocarse o de decidir bien. Si no, es un autómata. Y el Señor lo va a soltar y le va a permitir un corto tiempo, y ahí va a venir otra batalla gigantesca donde van a rodear a Israel y van a decir, los vamos a pisotear y a destruir. Y el Señor lucha contra ellos, y ahí directamente el diablo va al lago de fuego y azufre. Y ahí se encuentran con sus otros 2 cómplices, ¿no? Sí, literal. Amén. Literal. Sí, exacto. Porque hoy por hoy, y hasta que sea arrebatada la iglesia y mientras gobierne el anticristo, no va a suceder literal que todo el mundo se va a postrar de rodillas a reconocer a Cristo. Si hoy todo el mundo se postrara y reconociera a Cristo y proclamara a Cristo como su Señor, cambiaría el mundo, pero un cambio tremendo. No es para este tiempo. Lo mismo que el reino absoluto de Cristo no es de ahora. Amén. Por la fe. Sí, hay un plus porque Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
somos nosotros. Es usted, ¿eh? Que a veces el diablo te quiere agrandar para hacerte caer, pero cuando no te agranda te quiere achicar demasiado para que te sientas nada. El diablo juega con esos dos extremos. O eres más que todos y te hace saltar en el trampolín del fracaso y de la caída, o no eres nada, no sirves para nada y no vales nada. Con esos dos extremos juega el diablo. Ni una cosa ni la otra. Porque cuando el diablo te venga a hablar a tu mente de que no eres nada y no vales nada, tú eres privilegiado, privilegiada de ser con todos tus defectos, con lo que seas, de los que hoy te postras delante del Señor y tu lengua proclama que Él es tu Señor. Y lo haces de corazón. Punto a favor. El valor que usted tiene para el Señor, yo creo que ni usted ni yo nos imaginamos. Podemos tener una visión humana, valemos más que todo el oro del mundo, pero el valor real, solo Dios lo sabe, es mucho más de lo que podemos imaginar. Para que Dios mismo tome un cuerpo como el nuestro y venga a dejarse vituperar, faltar el respeto, torturar y asesinar en una cruz por nuestras almas, realmente tenemos que valer mucho para Él. Así que de ahí en más, lo que diga el hombre para rebajarte, que te entre por acá y te salga por allá. Lo que te diga el diablo para rebajarte, hace de cuenta que pasó una mosca volando. Escuchá lo que el Espíritu Santo te dice. Gloria al Señor. Y dice el versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los impíos, los perdidos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? ¿La de los otros muertos? No. Hay un punto. La primera resurrección es esta, la de los salvos. Lo estudiamos bien en detalle, se da en 2 etapas. Primero, los muertos en Cristo que resucitan en el arrebatamiento, y luego cuando inicia el milenio, que aquí lo acabamos de leer, Él resucita a los que murieron por la fe en Cristo en el milenio. Este grupo es la primera resurrección. La segunda resurrección es la de los perdidos, que es también, lo llama Apocalipsis, la muerte segunda. Podemos ir a Isaías 33, versículos 5 y 6. Qué tirano que es el tiempo, porque esto es da para vigilia, ¿eh? Da para mate, café y algún que otro bizcochito. Ustedes, yo no puedo porque no voy a poder hablar. Pero es un tema maravilloso. Miren, estoy tocando, esto es un pedacito así de un estudio que lo dimos aquí completo, que son las 7 dispensaciones. Esta es la dispensación del reino y lo que estoy hablando es un pedacito de la dispensación del reino, que es características del gobierno milenial. Isaías 33, versículos 5 y 6. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. ¿Es para nosotros hoy? Sí. Amén. Ahora, específica y puntualmente, profecía para Israel. Esto es profecía milenial. Cuando a Israel el Señor le dice que ya no habrá pecado, que solo habrá justicia, que será una paz absoluta, cosas que hasta el día de hoy no sucedieron en toda la historia de Israel, usted identifica allí, esto es profecía milenial. ¿Qué es lo que dice? A un Israel que va a aceptar al anticristo, que le va a decir paz y seguridad, pero será una mentira. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo miles de años antes? La verdadera paz y seguridad será del Señor, no de este gobernante que se hará pasar por el Mesías. No. Tu seguridad es el Señor. Pero a nosotros hoy, ¿qué nos dice? Tu seguridad no es ni el dinero, no es tu fuerza, no es la juventud, no es las influencias que puedas tener, no es tu obra social, no es el gobierno, no es nada de eso. Tu seguridad, hoy nos dice el Señor a nosotros, soy yo. La paz que el mundo te quita,
la paz que las situaciones te quitan, la paz que los problemas a veces te quieren robar, esa paz verdadera te la doy yo. Yo puedo darte, yo puedo restaurar tu paz. Porque Dios va a restaurar la paz de su pueblo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Qué hermoso. La palabra del Señor aviva nuestra fe. Miqueas 4, del 1 al 4. Este pasaje es conocidísimo, porque está en Isaías también. Se repite esta profecía. Dice, en los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, y Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y esta palabra, de nuevo, es efectiva hoy. Venimos a la casa del Señor, y este es el monte más alto para nuestras vidas. Es el principal. Y venimos a adorarle, a alabarle, pero yo sé que de acá sale la ley del Señor, sale la instrucción, sale la palabra, las predicaciones. Venimos a instruirnos. Y todas las naciones. ¿Por qué dice todas las naciones? Porque casas de reunión como esta hay aquí, hay en Chile, hay en Bolivia, hay en Estados Unidos, hay en Japón, en todo el mundo. Hay lugares de reunión y hasta donde están siendo perseguidos, se meten en túneles, pero son sus lugares de reunión, son montes. Pero de nuevo vamos a lo mismo. Puntualmente, ¿a qué se refiere esta profecía? Se refiere a los tiempos finales. Porque dice que todos los países van a subir a Jerusalén. ¿Y qué nos dice Zacarías? Que en la fiesta del Sucot todas las naciones tendrán que subir a celebrar, Sucot es fiesta de enramadas, a Jerusalén. Y de ahí va a salir la ley. ¿Por qué? Porque el juez justo, Jesucristo, va a estar reinando y gobernando desde allí. Como el anticristo también, tiempo anterior, en sus 7 años de fama, se va a sentar en el templo de Dios, por eso el templo ya va a estar reconstruido, y se va a hacer adorar como si fuera Dios. Pero le va a durar poquito, 7 años contra 1000. Y después toda una eternidad, ¿no? Qué hermosa palabra. Seguimos leyendo. Y dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Ya no levantará su espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Cada uno se sentará. Esta es una expresión que está en el gobierno de Salomón. Y es una expresión bíblica del milenio. Cada uno se sentará debajo de su vid y de su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. ¡Pum! Sello de garantía. Yo lo digo, dice el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa sentarse debajo de su parra, debajo de su higuera? Paz y seguridad absoluta. Me siento en la vereda. Veo que hay gente que dice, ya no te podés sentar a tomar mate en la vereda, te hacen una entradera. Y eso antes pasaba en las grandes ciudades, hoy pasa acá, pasa en los pueblos pequeños. Ya no hay seguridad completa. En los tiempos del reinado del Mesías, no va a haber guerras, no va a haber robos, no va a haber vandalismo, no va a haber nada. La gente va a disfrutar de su vid y de su higuera. Sin problemas. Y lo más lindo es que esto no es... Y sobreabundancia, porque también para sentarte abajo de la vid y la higuera con hambre me parece que no es muy lindo. Sobreabundancia. No sé si el Señor nos permitirá cultivar yerba mate en el cielo, no sé, pero bueno, no importa, eso es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. Ahora fíjense cómo está el mundo. Hoy les estaba hablando de los hutíes que tienen tomada la mitad de Yemen, que hicieron explotar ese dron en Tel Aviv y murió una persona y hubo muchos heridos. Es como que Israel tiene unos sistemas de defensa excelentes, pero no pueden con todo.
No pueden. Además que cuesta millones atajar misiles y demás, porque los misiles interceptan con otros misiles. Son miles y miles de dólares, ¿no? Dice que venían 5 drones del mar. Lograron derribar 4, pero uno pasó y generó esa desgracia. Ahora Israel mandó les mandó el vuelto, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. Se bombardeó un puerto en Yemen. Las noticias, la mayoría de los canales te pintan a Israel como un estado genocida, invasor, usurpador, porque las noticias, porque los grandes medios están dominados por Satanás. ¿Mm? Y es el mismo espíritu que hay incluso en la justicia civil. Cuando te entran a robar, vos le haces algo al delincuente, el preso sos vos. Si el delincuente te hace algo a vos, seguro zafa. En la Biblia no era así, usted sabe que no era así. El que violaba propiedad privada, si lo mandaban para el más allá, era culpa del que se metía, porque simplemente no tenías por qué meterte en propiedad privada. Y punto. Así era la ley bíblica. Bueno, lo que sí vemos en los medios es que hay una escalada de violencia, porque obviamente golpean a Israel, Israel te va a golpear. Israel golpea. Y tienen hasta el día de hoy todavía, a pesar de sus fallas, porque las tienen también, pero tienen un ejército poderoso, una fuerza aérea muy poderosa, con aviones de los mejores del mundo. Y yo le decía a mi esposa, y esto les quiero compartir a ustedes, es una opinión mía, no estoy diciendo, estoy profetizando que esto va a ser así, no. Soy humilde y voy a decir, es una opinión nada más. Pero digo, no sé si esto no llega hasta los eventos finales. Porque está muy lejos de tener una solución lo que está pasando en el Medio Oriente. Lejos de haber una solución de paz, cada vez se abren nuevos frentes de combate. Primero empezó con la zona que antes habitaban los filisteos. Esa era la zona de los filisteos, la ciudad de Ecrón, la ciudad de Askelón, Asdod, la franja de Gaza. Ahí empezó todo, en octubre del año pasado, con una masacre sin precedentes. Israel incursiona en la franja de Gaza, pero se empiezan a abrir frentes de combate por otros lados. Además de que estas naciones enemigas de Israel le han prometido destruirlos. No, nos vamos a defender de Israel, no, los vamos a borrar de la faz de la tierra. Y vieron lo que le pasó al presidente de Irán. Esto sí se los puedo decir con seguridad. El Señor le tiró el helicóptero. Eso fue un juicio de Dios. Un juicio drástico del Señor. Lo digo con plena seguridad. Pero yo pienso y digo, es probable que todo esto que está pasando tome cada vez dimensiones mayores y lleguemos hasta las batallas finales, ¿no? Hasta que venga el anticristo a poner la paz, supuestamente. Los hutíes que tienen tomada esa parte de Yemen y que están tratando de derrocar incluso al presidente yemení o yemenita, están bancados por Irán. Y mire la telaraña, cómo está todo atado, ¿no? Irán es aliado de Rusia. Se provee en armamento. Rusia está haciendo una guerra contra Ucrania, pero se cree, algunos analistas están creyendo que en realidad lo que quiere hacer Rusia es empezar a bajar y abrirse camino y llegar a Israel. Porque Rusia es Magog. Y en Ezequiel 38 hay varias naciones involucradas. Hablando de naciones de ahora, habla de Cus, habla de un montón de naciones, está hablando de Etiopía, Sudán, Irán, está hablando de Turquía, que también un hermoso país, Turquía, pero sus líderes están en contra de Israel, también se la tienen jurada. Está hablando de Rusia. ¿Y Rusia está aliada con quién? Todos regímenes zurdos, comunistas. China, por eso habla de un ejército de 200 millones la Biblia, China. Y a su vez están acollarados con Norcorea.
Y cuando usted ve cómo el régimen criminal que tienen los chinos, pero peor todavía los norcoreanos, dice, ¿cómo pueden apoyar esos regímenes? ¿Cómo? Porque tienen el mismo espíritu, hermanos, es una cuestión espiritual, no hay ni lógica ni humanidad, es espiritual. Norcorea, China, Rusia, ahí estamos hablando los que quieren imponer un nuevo orden mundial, por eso quieren destruir a Estados Unidos. Hermanos, cuando yo escucho gente que habla del imperialismo yanqui, yo le digo, no, olvídese. Los yanquis hoy son un caniche toy al lado de lo que se viene. Y ojo, no son ningunos santos, hicieron bastante desastre en el mundo, pero tenían una cosa, no se metían con la fe de la gente. El orden capitalista a veces es cruel, y digo a veces porque el socialista es más cruel todavía, pero no se mete con la fe. El régimen comunista, socialista, lo que tiene es que prohíbe la fe. Y ahí entra la cuestión espiritual más que nada, ¿no? Norcorea, China, Rusia, Irán, y hay uno que está ahí coqueteando, pero que todavía no entra del todo porque está compitiendo con China para ver quién es el más potente, que es India. Es la India. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas. Y esto que mencionaba mi esposa recién, y con esto ya termino, porque no quiero ni mirar el reloj. Con esto termino, que dice, convertirán sus espadas en arados y en hoces sus lanzas. Fíjense que hay, esto me causó gracia, en Rusia hay un monumento de alguien forjando una espada y convirtiéndola en una herramienta. Y esa estatua se la regaló la ONU hace muchos años. Yo digo Drácula dando un congreso de hemoterapia, no sé. Miren la hipocresía que hay en el mundo, ¿no? La hipocresía que hay en el mundo. Hay una estatua de esto. Lo que está diciendo no es que vamos a agarrar los tanques y los derretimos y hacemos palas y picos. No, no, no. Lo que mi esposa decía, póngase a meditar esto, miles y miles de millones de dólares invertidos en armamentos, si todo ese dinero se invirtiera en ciencia médica de verdad, alimentos, tecnología para los cultivos, pero sin envenenar como lo hacen ahora, que están envenenando a la población y demás. Imagínese convertir todo eso en cosas buenas. Mire, Argentina, que tiene un gran problema con su defensa desde hace décadas, ya de la época de la guerra de Malvinas, fuimos a hacer la guerra con armas de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la realidad. Y no nos fue peor porque realmente los soldados, los pilotos son de otro planeta, ¿no? Pero Argentina que no invierte, creo que invertía medio punto del PBI en defensa. Y uno dice, ¿para qué invertir en defensa? Bueno, hoy, con el mundo como está, que todavía no es el reino milenial, es necesario invertir en defensa. ¿Por qué? Porque si no sos blanco fácil de cualquiera que ve todas las riquezas naturales que tenemos y nos comen vivo. ¿Qué es lo que es tener una buena defensa? Es desalentar justamente a que se haga una guerra. Uno dice, no hay ninguna hipótesis de guerra con Argentina. ¿Usted cree? Yo no quiero ser ofensivo con nadie y no voy a mencionar a nadie, pero tenemos un vecino que sus altos mandos militares siempre nos tienen como hipótesis de guerra. Es lamentable, ¿no? Pero nos tienen unas ganas bárbaras. Y hay gente que no entiende nada y además por, bueno, qué sé yo, diferentes ideologías, ponen un niño con hambre comiendo un avión, como diciendo, compran aviones y no hay para comer, pero el hambre está y hace décadas que no compramos aviones, o sea, no vengan con eso. Eso es una hipocresía enorme. El pueblo tiene que tener comida, tiene que tener casa, tiene que tener estudio y tiene que tener defensa. Nos va a costar muchos millones de dólares rearmarnos. ¿Para qué? No para atacar a Argentina, no es un país agresor. Es para defendernos y para que no nos tengan tantas ganas, la piensen dos veces. Lamentablemente los países tienen que destinar miles de millones de dólares. Ahora, usted va a la Franja de Gaza, no tienen infraestructura, se están muriendo de hambre, pero les sembraron en la cabeza a los gazatíes
de que Israel es el enemigo y es el problema. Digo, nadie agarra una calculadora y se pone a sacar cuenta, che, vale $3.000 cada cohete que le tiramos. Le tiramos 30 cohetes por día. ¿Cuántos miles de dólares estamos quemando que se podrían usar en infraestructura? Bueno, yo sé que hay gente en Gaza que sí lo hace, pero no pueden decir nada. Porque los del Hamas que gobiernan Gaza los asesinan a su propia gente. Cuando usted ve que Israel bombardeó una escuela, un hospital, los de Hamas hacen sus cuarteles en escuelas y hospitales, usan a su gente de escudo. Bueno, esto es parte de la gran mentira que los medios informan. Dígame si el mundo no tiene que pegar una vuelta de hoja y el único que va a dar vuelta a la página es el gobierno milenial de Cristo. No lo va a cambiar ningún presidente, ni la ONU, ninguna organización internacional. De hecho, ellos están metidos en lo que va a ser la ruina del planeta. No, solo Cristo. Recuerdo un supervisor que tenía hace muchos años en Buenos Aires, que él era creyente, era apartado, pero él tenía bien en claro que estaba mal y el destino que el mundo iba a tener, y él decía, siempre mencionaba un verso del Martín Fierro: tiene el gaucho que aguantar hasta que caiga en el hoyo o hasta que venga algún criollo a esta tierra a gobernar. Y él decía, el único criollo que va a cambiar esto ya sabemos quién es Jesús. No va a haber otro gobierno que cambie esto. Gloria al Señor que Él nos tiene incluidos en su gobierno. Y esto de convertir las armas en herramientas y en cosas buenas, ¿sabe que antes de que venga el reino milenial nosotros lo vimos en nuestras vidas? Una vez le preguntaron a un hermano, ¿usted cree que el Señor puede hoy multiplicar panes y peces como lo hizo al lado del lago de Genesaret, del lago de Galilea en la antigüedad? Y él dijo, Dios puede hacer cualquier cosa, pero yo le voy a contar lo que hizo conmigo. Él convirtió el alcohol y el tabaco en pan y leche para mis hijos. Esto de convertir cosas que matan y que queman el dinero en cosas buenas que alimentan y que son para el bien del hombre, Jesús ya lo hace hoy. Él ha convertido enfermedades en salud. Él ha convertido odio en amor. Él ha convertido rencores en perdón. Y puedo seguir con la lista de todas las cosas que destruían y que nos quemaban y que el Señor la convirtió en cosas buenas. Él transforma todas las cosas y nos hace nueva criatura. Denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Hasta aquí nomás. Ya seguiremos con este tema. Hay muchas cosas lindas más para seguir desarrollando. Pero gracias al Señor, porque lo que va a hacer con el mundo entero y con la humanidad entera en nosotros que nos entregamos a Él ya lo está haciendo. Le invito a estar de pie. Gracias al Señor por su gloria, por su presencia, y a ustedes también por este tiempo que están invirtiendo en su crecimiento, en su bienestar espiritual y todo lo demás también. Vamos a agradecer al Señor. Te bendecimos, Señor amado. Gracias por este tiempo que podemos juntos crecer, aprender. Podemos poner tu palabra en la mesa, que es el alimento más delicioso que podemos tener, y juntos alimentarnos. Y que nos falta el tiempo, Señor, porque tu alimento es súper abundante. No nos alcanza el tiempo para todo lo que tú tienes para nosotros. Pero, Señor, mientras estemos aquí, en esta tierra, mientras estemos aquí en el planeta, Señor, nuestra vida la dedicaremos a servirte, a adorarte, a estudiar tu palabra, a fortalecernos en la fe, a bendecirnos unos a otros. Yo te pido tu bendición sobre este pueblo, Señor, y sobre los que están mirando por las redes sociales, escuchando por radio. Los bendecimos, que el alcance de tus milagros, de tu mano poderosa, de tu mano de sanidad, de tu Espíritu Santo llegue, Señor, a diferentes lugares que a veces ni siquiera nos imaginamos. Las obras que tú estás haciendo a la distancia. Oramos por los enfermos, oramos por los que necesitan trabajo, oramos por los que necesitan paz, oramos por las familias, los que necesitan salvación en su casa. Señor, no hay nada imposible para ti.
Y en esa realidad nosotros nos gozamos, nos alegramos en ti, nos regocijamos en ti. No hay nada imposible para ti. Y mientras duran los procesos de las luchas, de las pruebas, de la espera, Señor, que la fortaleza de tu Espíritu Santo esté en cada vida, en cada corazón. Que tú inundes con tu gozo donde falta el gozo, donde falta la paz. Llena con tu paz, llena con tu bendición. Fortaleza de lo alto para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Aquel que está cansado espiritual, mental, físicamente. Espíritu Santo, renueva las vidas. Señor, ¿cuántas veces no podíamos más? Y sentimos esa inyección de fortaleza que sabemos bien que solo viene de lo alto, Señor. Bendice a tu pueblo, a estos hijos tuyos que tanto valen. Señor, no hay forma de calcular el valor de las almas que están aquí presentes, de los que se van a agregar. Señor, gracias por este pueblo, esta familia de fe, por este ambiente de familia que tenemos aquí, Señor, cuando nos encontramos. Gracias. Señor, juntos te adoramos y te bendecimos y te glorificamos y decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale otro aplauso al Señor. Él lo merece. Él merece toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Él es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Bueno, ya seguiremos desarrollando todo esto así, con ese hambre, con esas ganas. Venga, que Dios le va a hablar, Dios los va a saciar siempre. Dios los bendiga, los acompañe, salúdense, bendiga a su hermano en el nombre de Jesús. Amén.